Aumentó el consumo de bebidas energizantes y también de tranquilizantes en adolescentes. Estos datos surgen de la última encuesta nacional sobre consumo de drogas, y para repasar algunos datos e interpretar alguna de esta información que brinda esta encuesta es que recibimos esta mañana a la socióloga Jessica Ramírez, integrante del Observatorio Uruguayo de Drogas. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, la semana pasada se conocieron los datos de esta encuesta. Antes de ingresar acá a la entrevista, yo te preguntaba, ¿se considera una droga las bebidas energizantes? Sí, en la medida que tiene un componente psicoactivo, que es la cafeína, y que lo tiene en un alto contenido, una alta proporción, sí se considera una droga. ¿Podrían los menores de edad consumir esas bebidas? ¿No tiene una afectación a la salud? Sí, la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central, por lo tanto, en la etapa adolescente no está recomendado, no hay dosis segura, sí se maneja una dosis segura para adultos, pero no así para niños y adolescentes, por lo tanto, no deberían consumir ningún producto que tuviera cafeína u otros estimulantes. O sea, ni café ni mate, por ejemplo, no deben... Y bueno, sí, todo tiene diferentes proporciones, Claro. ¿no? El problema con las bebidas energizantes es que tiene una alta proporción, que lo combina con otros ingredientes como la guaraná, que también tiene cafeína, además tiene un alto componente de azúcar que también interactúa, ahí está, el azúcar que contiene una lata de las que normalmente se comercializan es el doble de la dosis diaria de azúcar recomendada, o sea, es Claro. mucho. Y a su vez, con las bebidas energizantes lo que pasa es que hay una práctica habitual, extendida, que es el consumo combinado con alcohol. Entonces allí, bueno, los efectos son contrarios, un estimulante del sistema nervioso central, un depresor como es el alcohol, y confunde de alguna forma al organismo y permite o enmascara o tapa los efectos del alcohol. Entonces pone en riesgo un mayor consumo de alcohol y una intoxicación, que es lo que efectivamente sucede. Los chiquilines lo que hacen es consumir más alcohol cuando combinan. Claro. Entonces ahí hay un riesgo aún mayor. Sin embargo, la venta, la verdad que no lo tengo claro, la venta de bebidas energizantes no está prohibida para menores de 18 años. No, es de venta libre, exactamente. Sí. Ahora, recién mencionabas el tema del alcohol y las cifras también preocupan en torno al consumo abusivo de jóvenes principalmente, que alcanza a un tercio prácticamente de 3 de cada 10, si no me equivoco, tuvieron problemas con el alcohol en los últimos 15 días. Me imagino que ya excede únicamente el fin de semana. Exactamente. Lo que sucede con el alcohol, desde que nosotros mantenemos estas mediciones continuas, cada 2 años estamos monitoreándolo desde el 2003, siempre se ha mantenido en un nivel bastante alto, muy extendido, no solo en la prevalencia, el consumo de aquellos que prueban o que consumen ocasionalmente, sino que también este problema que tú decías, que tiene que ver con ese patrón abusivo de consumo que se mide a partir de ingestas puntuales de cantidades que hacen que los chiquilines tengan más de 80 gramos de alcohol puro en sangre, lo cual es pasar el nivel de intoxicación. Y no solamente ocurre, o también tenemos datos respecto a que no son episodios aislados, sino que son parte de la práctica común, tal vez de los fines de semana, o sea, no les pasa una única vez en los últimos 15 días, sino que 7 de cada 10 dicen que han tenido más de una intoxicación. Entonces, sí ese se configura como el principal problema en la población adolescente. Incluso en los más chicos también, si bien... ¿Qué franja etaria abarca? Ahí está, nosotros estamos representando a todos los estudiantes escolarizados, bueno, sí, estudiantes, en edad media, de 13 a 17 años. Representamos a los adolescentes de 13 a 17 años de todo el país, tanto en liceos públicos como en colegios privados como en escuelas de educación técnica. En primer lugar, entonces, está el alcohol. En segundo lugar, están las bebidas energizantes. Exactamente. ¿Eso se mantiene a lo largo de los años, esa relación, o ha subido, digamos, ha evolucionado de alguna manera en los últimos años? Respecto al alcohol, sí, se mantiene y es la sustancia que siempre han elegido, la que siempre está más arriba en el consumo de esta población, como también lo está en la de los adultos, ¿no?
Con respecto a bebidas energizantes, no se mantuvo, sino que por el contrario encontramos como un gran salto desde el 2018, que fue el último estudio, hasta este que hicimos el año pasado, en el segundo semestre, y eso sí sorprendió, porque en realidad el incremento fue de un 40%. Pasamos de una prevalencia de un 39 a un 54. Esto es, más de la mitad de los estudiantes dicen que consumen en el último año estas bebidas energizantes. Y además hay una puntualización que también es una novedad, tiene que ver con que el crecimiento fue mayor en los más chicos, en los menores de 15 años, que alcanza al nivel de los más altos. ¿Qué sucede con los patrones de consumo de drogas? Siempre van cambiando con la edad. A medida que van creciendo hay como mayores proporciones de estudiantes que consumen, de adolescentes que consumen. Con esta sustancia no sucede. Sucede que los más chicos ya tienen una prevalencia muy alta, igual a las de los más grandes. Ahora, esto es, no sé si dentro de las preguntas y la encuesta que se realiza le preguntan en qué momentos consuman estas bebidas energizantes, si es por un tema de estudio, si es para, no sé, los fines de semana, ¿en qué momento se consume? ¿Hay una explicación del por qué? No preguntamos el porqué de alcohol y otras sustancias, sí se preguntan las motivaciones por las cuales porque, se consumen. Si hay un salto tan grande, tal vez haya alguna explicación. Claro. En su momento había aparecido también un analgésico que tenía cafeína. Claro. Y bueno, yo recuerdo en mi etapa de estudiante muchos compañeros que tomaban eso para estudiar. Claro, o con mate. Y buscando el café. efecto estimulante. Claro, lógico, pero sí. por eso tenía una explicación entre comillas, por lo menos lo adjudicaban a eso. Claro. En estos casos... Los adolescentes lo que nos dicen normalmente es que la principal motivación para consumir está en esa exploración, en la curiosidad, en conocer el efecto. En este caso van ensayando de alguna manera el consumo de un estimulante. En este caso, bebidas energizantes puede ser el ensayo para posteriores consumos o no. Pero mayormente esto, ¿no? Los consumos tienen que ver con una curiosidad y una experimentación que es también... parte de esa etapa típica, de la vida. Ahí ¿no? está, de la adolescencia, donde la necesidad de buscar experiencias nuevas, o sea, es parte constitutiva de ese pasaje a la adultez. Entonces, y la mayoría de los consumos también son experimentales, y eso también hay que tener claro en ese sentido, ¿verdad? Muchos dejan de consumir, muchos tienen pocos consumos, 1 o 2 veces en el año, sobre todo con las sustancias, excluyendo el alcohol, como decíamos recién, que es ahí donde concentramos el mayor problema. No, pero yo le decía a Lore que hace un par de semanas tomé una bebida energizante, pero para probarla, porque me pareció rica, y estuve como con taquicardia toda la noche. Pero la tomé sola, sin alcohol, sin nada. Claro, sí, bueno, los efectos si yo que tengo la edad que tengo, Claro. un adolescente que está, no sé, en pleno desarrollo, los efectos que puede tener también en ellos. Sí, es así. Parte de los efectos tiene que ver con el sistema cardiovascular, eso. exactamente. No preguntamos por los efectos del consumo específico, o sea, como a ver qué han sentido, eso no se incluye en el estudio. Jessica, en el tercer lugar de consumo está la marihuana. Exactamente. La marihuana que se mantuvo desde 2016 un consumo uniforme, no aumentó. Y ahí te quiero preguntar por el tema de la percepción del riesgo y esta discusión que está y que resurge y resurge en cuanto a que pensar que no te hace nada, digamos que te derriba barreras para consumir algunas sustancias. ¿Eso se ve, por ejemplo, en el alcohol y en el caso de las bebidas energizantes también? Lo que nos pasa con la percepción del riesgo, con ese fenómeno, bueno, es que si bien es un factor que puede jugar a proteger o un factor de riesgo, de protección o de riesgo, entra en juego con un conjunto más de factores, ¿verdad? Nunca los consumos responden a una única causa, vamos a decir, sino que es el resultado de una interacción compleja de muchos factores. La percepción del riesgo entra en juego y particularmente, como vos decías, con el alcohol y las bebidas energizantes, como hay mucha naturalización, particularmente con el alcohol, cuando lo pones a jugar con los otros factores, como tiene, por ejemplo, involucramiento de los padres, permisividad, tolerancia social, etcétera, es un factor que juega un poquito más abajo. ¿Por qué? Por esto, porque hay mucha naturalización y hay mucha aceptación del consumo de alcohol por parte de los adolescentes. El mundo adulto permite que se consume, legitima y habilita, y ahí en esos padres es donde, en los hijos de los padres que son más permisivos, es donde más consumo se ve. Entonces, el factor de riesgo juega,
también se discrimina dependiendo de qué frecuencia. Por ejemplo, es distinto la percepción del riesgo del consumo frecuente que del consumo ocasional, es distinto por sustancia. Entonces, es algo como, en particular, difícil de hablar en forma aislada, vamos a decir. Si vos me preguntás por el consumo de marihuana y la percepción del riesgo, tampoco varió. Así como no cambió la prevalencia, la percepción del riesgo se ha mantenido constante en estos últimos tiempos también. Ahora, con todos estos datos, primero, comparativo con la última que se realizó, ¿preocupan esos datos? Y ya aprovecho a consultarte de qué manera se pueden volcar en una mejora de la situación actual que están atravesando estos jóvenes. Sí, bueno, nuestra función es esa, ¿no? Poder brindar esta evidencia sistemática cada cierto tiempo concreto para poder poner sobre la mesa nuevos datos que se tomen desde los decisores políticos en esa orientación, en esa evaluación, en ese rediseño de los planes y acciones. Sí preocupa desde el Observatorio Uruguayo de Drogas. Nosotros entendemos que esto se está tomando por otras áreas de trabajo, no solo desde la Junta, sino también en el trabajo intersectorial de la Junta Nacional de Drogas con ANEP. En ese sentido, el área de salud integral de la Junta está trabajando en el plan estratégico de ANEP, en el marco del componente de salud mental, incorporando el tratamiento de la problemática de drogas. Por ejemplo, fortaleciendo o buscando espacios, y eso están trabajando en este preciso momento, buscando espacios para fortalecer dentro de la malla curricular la promoción de salud, de las habilidades para la vida, o sea, en una prevención más inespecífica o universal, y también particularmente en lo que hace a la prevención de los consumos problemáticos de drogas. Sí. Y hablando de percepción del riesgo y de la validación social, ahí aparece el tema de los tranquilizantes, ¿no? Que es uno de los temas que nos convocaba a nosotros a hacer esta nota, que también ha aumentado el consumo de tranquilizantes por parte de estudiantes de educación media, sin prescripción médica. Bueno, allí, ¿qué encontraron en ese sentido? Bien, sí. Porque si bien es menor el uso, perdón sí, que te interrumpa, no hay problema. Llama la atención que viene creciendo, ¿no? Sí. Se vio un incremento entre las últimas dos mediciones, e incluso la tendencia es creciente, tanto en lo que hace al uso con prescripción como lo que hace al uso sin prescripción, que es el que a nosotros más nos preocupa porque habla de un uso indebido, aquel que no tiene una indicación médica, un seguimiento, un control. Sí, nosotros encontramos que en el último año hay un 10% de uso de tranquilizantes sin prescripción médica. Ese uso se da mayormente o es más alto en las mujeres que en los varones. Y allí, un poco a lo que tú venías comentando de la permisividad y tolerancia de los padres, cuando se les consulta sobre la forma en que lo obtienen, de dónde sacan esos tranquilizantes que usan sin la debida indicación médica, un 30% nos dice que se lo dan los padres directamente. O sea que los padres son los que habilitan ese consumo, incluso dándoles directamente los tranquilizantes. Otro 40% lo obtiene en su propia casa, lo saca sin la habilitación adulta, pero lo obtiene de allí porque están en la casa. Alguien más lo consume, claro. Y eso me lleva a comentar que, claro, cuando nosotros comparamos los consumos de los adolescentes, comparando entre los hogares donde no hay consumo de sustancias y en los que sí hay, y los adolescentes conocen ese consumo, por ejemplo, de tranquilizantes, los consumos suben mucho más. Entonces ahí también es otro factor que nos está mostrando que, claro, ese microambiente, ese primer mundo de los adolescentes es donde tienen el primer contacto con las sustancias, el primer aprendizaje en la forma en que se relacionan los adultos con ellos, en qué momento los toman, ¿no? O sea, el potencial formativo e informativo de los adultos referentes en esta etapa es central, es fundamental. Porque ahí puede jugar a habilitar, a legitimar o no, por el contrario, a poner límites, que es de lo más difícil, ¿verdad? Claro. Tener normas claras de conducta, poner límites y sobre todo sostenerlos. Claro. Y en cuanto a esto que vienes hablando de esta tendencia en el aumento de uso de tranquilizantes, en este contexto que vos describías, ¿cuánto tuvo que ver la pandemia? ¿Dio un saltito la pandemia? Bueno, todos sabemos situaciones emocionales más complicadas en esta etapa de la vida en particular, ¿no? Donde a veces a los adultos nos cuesta más contener por la naturaleza o las descoordinaciones que tenemos con la adolescencia, ¿no? Y esas dificultades que se le presentan a los adultos, ¿no? No sé si a los adolescentes para abordarlas. ¿Se vio un salto ahí con la pandemia?
Nosotros creemos que sí, que efectivamente si podemos identificar algún efecto de la pandemia en estos datos está justamente en el uso de esta sustancia. Incluso otros estudios que se hicieron durante la pandemia muestran que el mayor impacto está en el consumo de psicofármacos, tanto con como sin prescripción. Sí. Montevideo Interior, ¿hay una correlación? ¿Hay una diferencia? ¿Notan modificaciones en el consumo? No, en la mayoría de las sustancias no hay tanta diferencia, más o menos el comportamiento es similar. Sí, nos pasa, por ejemplo, en marihuana, el consumo es mayor entre los estudiantes de Montevideo. Tradicionalmente el consumo de alcohol fue mayor en el interior, ahora está mucho más parejo. Lo que sí se muestra a veces es que en el interior asumen algunas acciones de riesgo mayores que Montevideo bajo los efectos del alcohol. Por ejemplo, conducir bajo los efectos que capaz que acá no es tan elevado, o sea, como que allí se pueden ver algunas particularidades. Y comparativamente en la región, pienso Uruguay con la región, ¿tienen cifras comparativas? ¿Cómo estamos a nivel de adolescentes y consumos? Sí, hay cifras comparativas, particularmente nos estamos ahora mirando con Chile porque Argentina como que viene un poco retrasado en sus estudios y es bastante similar, o sea, venimos en los mismos niveles, incluso en algunas hay, por ejemplo, en marihuana es un poquito menor incluso en Uruguay que lo que es en Chile. Mira, y ya para terminar, otro de los datos particulares de esta encuesta fue el aumento del consumo de mujeres, ¿no? Que se emparejó al de los varones. ¿Qué interpretación hacen ustedes de estos datos? ¿Tiene que ver con un, no sé, deterioro de las mujeres o con esto del emparejamiento de derechos y digamos, de quiebre de barreras culturales? Cuando yo era adolescente, tomar del pico era mucho peor, por ejemplo, en una mujer que en un varón, ¿no? Y eso está cambiando. Sí, nosotros creemos que viene más por este lado. Efectivamente, en este estudio nosotros vemos por primera vez que las sustancias más consumidas en esta población, las 4 sustancias más consumidas, muestran una prevalencia del consumo mayor entre las mujeres que entre los varones. Siempre veíamos visto en tabaco y tranquilizantes, eso es en toda la serie histórica, pero ahora se suma marihuana y alcohol. Y creemos que sí, que es una manifestación más de otro conjunto de expresiones que están hablando de lo que tú decís, de esa creación y recreación en la definición de los roles de género, ¿verdad? Y que hay un desdibujamiento y que capaz que las mujeres están asumiendo algunos comportamientos de riesgo propios de la adolescencia que antes estaban más permitidos o menos sancionados a los varones y que ahora las mujeres también lo hacen, que de alguna forma también habla de un proceso de derribamiento de desigualdades, ¿no? De achicar desigualdades y bueno, es parte de un proceso que también tiene manifestaciones en otras áreas, como también la tienen drogas. Muchas gracias, Jessica. Que pasen bien. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista. Ya son las 9 de la mañana, 40 minutos. Una temperatura que todavía está baja, pero algo subió, 5 grados.